Hola, buenos días a todos. Hoy estamos aquí también para el segundo punto de esa reunión, que es la presentación de la segunda convocatoria para proyectos pymes, para los proyectos en cascada, que el proyecto Gen for Olive los está, subvencionado en la primera convocatoria que ya se lanzó hace un año y este año lanzamos la segunda convocatoria. Entonces, en resumen, en esa presentación, junto con la coordinadora del proyecto, Conchi Muñoz, y yo, que soy Christopher Mijo, ayudando a la gestión en ese proyecto. Vamos a ver de forma resumida de qué es el proyecto Gen for Olive, una breve introducción, y luego la segunda convocatoria que está dentro para pymes, para empresas, que está dentro de esto. Vamos a dar algunas, es decir, explicaciones. Bueno, la segunda convocatoria para pymes va sobre la temática de la mejora genética y planes para preparar planes de mejora genética. Entonces vamos a dar unas pautas sobre qué es la mejora genética y los planes y la preparación de los planes de la mejora genética, y también algunas ideas como unos ejemplos de proyectos o ideas de proyectos de los esperando de parte de las pymes en esa segunda convocatoria. Entonces, sin perder demasiado tiempo, como decía, entramos en la introducción del proyecto Gen for Olive, que es un proyecto coordinado por la Universidad de Córdoba y donde participan 16 socios internacionales de 7 países diferentes. Y el núcleo, por decirlo así, científico de ese proyecto son los 5 bancos de germoplasma de la cuenca mediterránea que participan en ese proyecto, empezando por Marruecos, España, Italia, Grecia y Turquía. El proyecto empezó en 2019, en 2020 y acaba en 2024, y ahora estamos en la mitad de ese proyecto. El tema o el topic principal del proyecto son los recursos genéticos del olivo y actividades de premejora genética. Entonces, dentro de ese topic también se esperan proyectos propuestos por las empresas, pues llegando más allá del propio proyecto Gen for Olive está llegando, ¿no? Llevar los resultados del proyecto Gen for Olive al mercado o en ideas de mercado. Viendo los resultados y los objetivos del proyecto Gen for Olive, primero es la caracterización de los recursos genéticos del olivo bajo las 4 temáticas principales que preocupan al sector, que es la resiliencia al cambio climático, la resiliencia a plagas y enfermedades, la producción y la calidad del olivo y del aceite, y adaptación del cultivo a nuevos sistemas de cultivo, como el sistema superintensivo. Todas esas evaluaciones se están realizando bajo protocolos comunes de evaluación, y la idea es que todos esos resultados se conserven de manera adecuada y se gestionen y se comparten con el resto de los bancos de germoplasma para unificar y homogenizar esa información valiosa de los recursos genéticos del olivo. Para luego hacer frente a todos los retos como el cambio climático, plagas y enfermedades, etc. La idea es que esos resultados que vamos obteniendo durante el proyecto sean beneficiosos para el sector privado, para las empresas. Por lo tanto, dentro de los objetivos de los proyectos están esas 2 convocatorias para las empresas, para que se beneficien, como digo, de los resultados y también de las ideas que las mismas empresas tienen para preparar sus propios proyectos y pedir una pequeña subvención para empezar planes de mejora genética. Bueno, esos son los llamados Work Package o paquetes de trabajo del proyecto, donde, ahora ya que estamos en la mitad del proyecto hemos avanzado bastante y tenemos los primeros resultados preliminares entre el conjunto de los socios, empezando por, el paquete 1, que era la definición de los protocolos de evaluación, luego caracterización de los recursos genéticos silvestres del olivo, ¿vale? Entonces
especialmente la Universidad de Granada, que lidera ese paquete, está trabajando en muestrear y, bueno, geolocalizar y muestrear los olivos silvestres, y para tener así como un fuente genético de esos recursos bien caracterizado y delimitado. Luego el paquete 3, que son los olivos cultivados que se encuentran en los 5 bancos de germoplasma que comenté antes, que se están caracterizando en aproximadamente 44 diferentes caracteres. Luego es el paquete 4, donde estamos desarrollando herramientas moleculares para acelerar el proceso de mejora genética, como marcadores o biomarcadores para recortar el periodo juvenil o para seleccionar variedades en una fase temprana que pueden ser resistentes a enfermedades específicas. Y luego también estamos evaluando la interacción genotipo-ambiente de esos cultivares. Toda esa información se va a volcar y se está volcando en una página web que se está desarrollando por la Universidad de Sapienza en Italia, para que la información al final de ese proyecto sea accesible por los usuarios finales. Pues en general, todos esos resultados, como aquí demostramos en esta gráfica, queremos que sean beneficiosos para las empresas, y las empresas piensen en esos resultados, en esos recursos genéticos que se están poniendo en disposición del público, por lo menos lo que son los resultados de evaluaciones, y que preparen su propio proyecto, pongan en marcha sus propias ideas de negocio. Pues aquí es el resumen de los resultados que hemos obtenido hasta el momento y que estamos esperando obtener hasta el final del proyecto, que de manera resumida podemos decir que estamos analizando, evaluando aproximadamente 500 variedades entre los 5 bancos de germoplasma que comenté antes, en 5 temas principales, como el cambio climático, evaluaciones de las enfermedades sobre los estreses abióticos como resistencia a sequía y frío, evaluaciones a las enfermedades, a la tolerancia o resistencia frente a las enfermedades principales que preocupan el sector, como Xylella, Verticillium, Repilo, etc. Producción y calidad. Estamos analizando cómo varía el rendimiento graso de las variedades comparándolas en los aspectos productivos, y también en la calidad de los aceites, los compuestos fenólicos, ácidos grasos y los compuestos volátiles. Y también estamos evaluando, caracterizando las variedades sobre la forma y la arquitectura del árbol, para saber así si alguna variedad tradicional puede ser adaptada al sistema superintensivo directamente, o puede servir como un parental para los futuros planes o actividades de mejora genética. Como os decía, toda esa información luego se va a volcar en una interfaz inteligente para que la información sea accesible por los usuarios finales. Y también estamos trabajando en construir 2 aplicaciones basadas en la inteligencia artificial y análisis de imágenes para detectar la variedad a través de fotos de los endocarpos, y detectar también las plagas y enfermedades a través también de imágenes. Luego, como decía, teniendo en cuenta que tenemos los bancos de germoplasmas en 5 países diferentes, ahí compartimos 30 variedades en común, es decir, 30 variedades que se encuentran en los 5 bancos de germoplasma que se están evaluando bajo los mismos protocolos de evaluación, y estamos comparando cómo el ambiente afecta a esos recursos genéticos. Es decir, que si una variedad, por ejemplo, picual, está plantado y representado en los 5 países, estamos viendo cómo se comporta en un ambiente y en otro, y por qué. Y como último punto es promover la participación de los agricultores en esas actividades a través de las convocatorias en cascadas, en esos calls que
que estamos comentando y que ahora vamos a seguir comentando por Conchi, luego por Natalie, todos los aspectos técnicos. Entonces vamos a pasar a lo que, para dar algunos, algunos tips, algunas ideas de lo que es un plan de mejora genética y lo que nosotros esperamos de parte de las pymes en esta convocatoria, ¿no? Unos proyectos tipos, ideas que podrían encajar en esta convocatoria. Y por supuesto que las pymes pueden innovar sobre esas ideas todavía más. Conchi. Bueno, gracias, Freddy. En la idea de, bueno, Freddy ha comentado ya la idea del Gin for Olive. Solo resumiendo, Gin for Olive es un proyecto europeo muy grande en el que participan 7 países, 16 socios. 5 bancos de germoplasma o colecciones de variedades en Córdoba, Marrakech, Italia, Rende, Creta en Grecia y Izmir en Turquía. Entonces, básicamente, este proyecto lo que está haciendo es evaluar más de 500 variedades a un montón de cosas. Estamos evaluando, queremos saber si las variedades son resistentes a enfermedades, son resistentes a estreses abióticos, porque a diferencia de otras especies como el almendro, el melocotón, del olivo no sabemos prácticamente nada. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un ensayo, quisiéramos seleccionar las variedades que son más resistentes a sequía, ahora mismo no sabríamos qué seleccionar. No ha habido ningún experimento con un diseño y un diseño estadístico con tiempo, llevado en el tiempo, que nos diga qué variedades son más resistentes a sequía, por ejemplo. Y es un carácter que es crucial, ¿no? Y más lo va a ser en los próximos años. Entonces, lo que este proyecto se concede y se pide y se concede prácticamente porque no sabemos nada del olivo, de los recursos genéticos del olivo. Sabemos que son muy variables, que hay muchísimas variedades, pero muy pocas están bien caracterizadas. Y la mayoría, incluso las principales, no sabemos nada de su comportamiento en cosas tan esenciales como la resistencia a sequía. Entonces, Gin for Olive está caracterizando esas variedades, su comportamiento, también su aceite, la calidad de los aceites de esas 500 variedades se está analizando aquí en Córdoba, al menos durante 2 años, 2 campañas. Se están poniendo en marcha también herramientas basadas sobre todo en genética, en genómica, para acelerar el proceso de mejora. Ahora mismo, si queremos una nueva variedad, tenemos que esperar mucho tiempo para poder evaluarla, porque el olivo crece muy lento, ¿no? Tiene un periodo juvenil muy largo. También se están poniendo en marcha herramientas para acelerar ese proceso de mejora. Toda esa información se está volcando en bases de datos que una vez que termine el proyecto serán públicas, para que exista una base de datos de variedades y su caracterización sea pública. Pero también uno de los puntos más importantes de Gin for Olive es que quiere que las empresas empiecen a participar de la mejora genética del olivo. En otras especies, en melocotón, en manzano, son las empresas privadas las que tiran de la mejora genética de la especie. En olivo no pasa eso. En olivo el tema de las nuevas variedades es muy reciente comparado con otras especies. Está viviendo un boom y pensamos que esto se va a acrecentar en los próximos años. No ha habido mejora genética en el olivo hasta ahora. Y el tema de las nuevas variedades va a ser una revolución en los próximos años, sobre todo si podemos empezar a ver variedades, por ejemplo, resistentes a enfermedades o más tolerantes a sequía. Primero tenemos que saber de las variedades que tenemos cuáles se comportan de una manera o de otra, pero eso es esencial para tener programas de mejora y seleccionar variedades resistentes o tolerantes. Entonces, ¿cómo Gin for Olive quiere que las empresas participen de la mejora del olivo? A través de 2 convocatorias de proyectos. La primera convocatoria de proyectos se hizo el año pasado y se concedieron, creo que son 8 proyectos individual y colaborativos a empresas de todo el Mediterráneo. España fue el país donde más proyectos se concedieron y esos proyectos están ahora mismo en marcha. Ahora vamos a la segunda convocatoria. La segunda convocatoria es más pequeña en cuanto a cuantía económica de los proyectos. Los proyectos de la primera convocatoria fueron de 50.000 euros. Esta vamos a proyectos pequeñitos de 10.000 euros, porque lo que queremos en estos proyectos es que las empresas se planteen hacer mejoras genéticas. Que las empresas se planteen si podrían hacer un plan de mejora genética, si les interesaría. Si querrían o ya lo tienen puesto en marcha. Queremos dar un empujón a ese plan de mejora. Sabemos que hay empresas
en todo el Mediterráneo que ya están, por ejemplo, haciendo cruzamiento entre variedades que están dando los primeros pasos en la mejora, y esto puede ser, queremos que estos proyectos sean también como un empujón a esos primeros pasos en la mejora genética. Y si hay empresas que nunca se han planteado el tener un programa de mejora genética, que se lo planteen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sería un plan de mejora genética? No, un plan de mejora genética, empezamos con unos parentales, con unas variedades que seleccionamos porque pensamos que son buenas, porque tienen características deseables, por ejemplo, alta productividad, alto rendimiento graso, tolerancia a algún estrés o resistencia a enfermedades. Las cruzamos esperando tener hijos que sean mejores que los padres, ¿vale? Entonces, en eso se basa la mejora, es mejora clásica, no hay nada de genómica, ni de, por ahora, ni de organismos modificados genéticamente, es mejora clásica. Cruzamos buenos padres esperando obtener mejores hijos, ¿de acuerdo? Hay programas de mejora ya en marcha, por ejemplo, la Universidad de Córdoba empezó el programa de mejora en 1990 y ya están registradas 3 variedades y otras muchas en cola. Hay empresas que ya han puesto en marcha sus propios programas de mejora genética, por ejemplo, Todo Olivo está ya bastante avanzada en su programa de mejora genética, esperando tener sus propias variedades. Queremos que eso sea, que haya más, ¿no? Que eso sea un revulsivo para que empresas se planteen tener sus propias variedades, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un plan de mejora genética? Pues un plan, la idea para obtener una buena variedad con características que pensamos que demanda el sector o que son necesarias, pues, que demanda el sector, puede estar basado en nuestra propia experiencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los planes de mejora actualmente se han centrado en obtener variedades de porte compacto, de bajo vigor, que se adapten a las plantaciones superintensivas. ¿Qué variedad podemos pensar que hace falta? Una que se adapta a nuestras necesidades. Si ustedes están en el sector del olivar, pues pueden tener claro qué le pedirían a una variedad, a una nueva variedad para un programa de mejora. Ejemplos clásicos a los que se han orientado la mayoría de los programas de mejora hasta ahora: la obtención de variedades con vigor bajo adaptadas a superintensivos. En esa línea van todas las variedades que está sacando Universidad de Córdoba y FAPA, chiquitita, chiquitita 2, y también, por ejemplo, las de Todo Olivo, ¿de acuerdo? Pronto llegarán otras, hay programas de mejora, líneas de mejora que están intentando obtener variedades resistentes a verticillium y a ser posible que combinen esa cualidad con bajo vigor. ¿De acuerdo? Podríamos pensar en que queremos una variedad con una tipología de aceite determinado, por ejemplo, con un determinado fenol muy alto, o variedades que sean muy resistentes a la sequía, o muy tolerantes a caliza, o muy tolerantes a estrés salino, ¿vale? En un plan de mejora genética, lo primero es seleccionar los parentales, seleccionar las variedades que pensamos que son donantes de esas características, cruzarlas con cruzamientos dirigidos y entonces hacer una selección de los hijos. Germinar las semillas y de esas plantas hacer una selección de los hijos en función de esa característica. Eso sería el plan de mejora. En los proyectos de esta convocatoria van a ser elegibles solo los planes de mejora que estén en los primeros estadios de mejora. Consideramos los primeros estadios selección de parentales, cruzamiento y selección de una F1. Los demás ya lo consideramos que son programas de mejora que están puestos en marcha y por lo tanto no necesitan un empujón, ya están rodando. Podemos pensar que estos proyectos nos van grandes, porque decir, bueno, es que mi empresa no tiene capacidad ni tiene entidad para tener una variedad propia, un programa de mejora. Entonces, estas ayudas van a las distintas fases de mejora. Queremos ayudar a los que ya hayan empezado, pero también queremos animar a gente que se anime, que empiece a pensar en tener un programa de mejora, en meterse en la obtención de una nueva variedad. Por ejemplo, vamos a poner una idea de proyecto. La convocatoria es muy general también porque queremos que sean las empresas las que aporten ideas, no queremos acotar ni encorsetar el proyecto a ideas de proyectos que nosotros vamos a dar, pero vamos a dar 4 ideas que serían posibles proyectos que se podrían poner en esta convocatoria a distintos niveles. Por ejemplo, el proyecto 1 sería
La necesidad, no tenemos nada pensado, pero pensamos que sería necesaria una variedad tolerante a la salinidad. Pero no hemos pensado en nada, nunca hemos desarrollado la idea, no sabemos si tendría un valor de mercado. Entonces queremos empezar, empezamos absolutamente de cero. Entonces el proyecto que se podría pedir iría en función de, primero tendríamos que definir la idea principal. Por ejemplo, necesidad de una variedad tolerante a estrés abiótico, vamos a poner salinidad. Describir el por qué pensamos que va a ser necesaria. El procedimiento por la que la pondría en marcha. Por ejemplo, si sé que hay variedades que ya son tolerantes a la salinidad y que podrían ser variedades, podrían ser genitores, padres del programa de mejora. Puedo decir que no hay variedades descritas tolerantes a la salinidad y, por lo tanto, se podrían probar, se podrían evaluar. Y lo que planteo es una actividad de probar distintas variedades en un suelo salino para seleccionar parentales. Esa podría ser una idea, ¿de acuerdo? También podría ser la idea simplemente hacer un estudio de mercado para ver si una variedad tolerante a salinidad tendría calado en el mercado, si tendría una importancia económica, tendría un valor económico. Eso también sería una idea de proyecto. Es decir, yo quiero sacar sería necesario sacar una variedad tolerante a salinidad porque pienso que va a tener un valor en el mercado. ¿Y eso cómo lo acredito? Haciendo un estudio de mercado serio. Entonces, ese tipo de ideas se podría financiar. Quiero ir más allá, quiero obtener esa variedad tolerante a salinidad y tengo 5 variedades que pienso que son muy buenas tolerando salinidad, pero nunca las he probado juntas. Entonces, tengo una parcela con suelo salino y quiero poner un ensayo para evaluar juntas si esas 5 variedades, cuál de esas 5 variedades es más tolerante a salinidad. Esa idea también es financiable por el proyecto. ¿Vale? Entonces, el proyecto lo hemos estructurado primero en una parte, en una memoria en la que exponemos la idea. Por ejemplo, pienso que sería necesario, que es necesaria, que tendría un valor, una variedad, la obtención de una variedad resistente, tolerante a salinidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que harías? ¿Cuál sería tu plan para obtenerla? Que hay variedades que tienen un plan muy claro, perfecto. Que no, ¿qué harías para obtener información? Piensas que según tu experiencia local, regional, sería muy importante, pero no sabes a nivel nacional e internacional si tendría un valor económico. Quieres hacer un estudio de mercado, ¿vale? Entonces, los proyectos están estructurados como en dos partes. Una parte de memoria, donde expongo mi idea, una parte de actividad de validación, donde yo digo qué voy a hacer, qué actividad voy a hacer para corroborar, para avanzar en esa idea que tengo. Un estudio de mercado, un ensayo de campo donde evalúe los parentales, etcétera, ¿no? Ese sería un primer, si tengo un programa de mejora en un primer estadio, donde no tengo nada, ni siquiera me lo he planteado, ¿no? Entonces, voy a empezar a planteármelo, voy a ver si esto sería económicamente viable, si tendría parentales, tendría variedades que podrían ser donantes de ese carácter. Otra idea es, por ejemplo, pienso que tendría mucho mercado aceites con muchos polifenoles y además con determinados polifenoles que son picantes, vamos, y tendrían mucha salida en un mercado asiático. Imaginamos que somos una empresa que somos comercializadoras de aceite y tengo un nicho de mercado en Asia donde pienso que esos aceites picantes tendrían mucho futuro. Entonces tengo que desarrollar esa idea y como actividad de validación voy a hacer catas en ese mercado asiático, ¿de acuerdo? Para ver si tendría aceptación ese producto o no, esos aceites que yo pienso de una variedad que tuviera mucho contenido polifenólico, el perfil sensorial picante muy alto, ¿de acuerdo? Entonces esa sería otra idea de proyecto, ¿de acuerdo? La memoria tendría que desarrollarla, luego la actividad de validación serían esas catas en esos mercados donde pienso que podría ser interesante. Estos serían proyectos para vamos a decir, un punto cero donde yo nunca me he planteado un programa de mejora, ¿no? No sé ni siquiera si mi idea tendría un valor. Entonces, estas ayudas están destinadas a desarrollar esa idea, a poner en valor esa idea. Podemos irnos a otra fase donde soy una empresa donde ya tengo desarrollado un programa de mejora o ya he dado mis primeros pasos en la mejora. Por ejemplo,
ya tengo definida bien la idea, el tipo de variedad y se han seleccionado los parentales. Ya tengo los parentales definidos, pero la próxima primavera tengo que hacer cruzamientos y tengo que hacer germinación de semillas. Entonces, esa actividad también sería financiable. Ya tengo seguro que quiero cruzar Arbosana por Coroneiki porque quiero obtener estas características y lo tengo clarísimo. Pero ahora tengo que hacer los cruzamientos, tengo que hacer la germinación de las semillas, tengo que hacer crianza de plantas. Esas actividades son financiables por el proyecto también. En la memoria tendría que decir por qué quiero cruzar esas variedades, qué espero obtener, qué impacto espero que tenga esa variedad, por qué pienso que tendría un mercado y luego qué actividad de validación propongo. Pues voy a hacer los cruzamientos, voy a hacer la germinación de semilla el año que viene, voy a hacer la crianza de plantas. Entonces, también es financiable esa actividad. Que estoy ya en la siguiente fase de mejora, que es que yo ya he hecho los cruzamientos, tengo ya los hijos de esos parentales, los tengo ya germinados y ahora los tengo que plantar en campo. También es financiable esa etapa. La plantación en campo y la selección de esos hijos, de esos hijos entre esas variedades interesantes también es financiable. ¿De acuerdo? Hasta aquí es financiable. Vaya de aquí, cuando yo ya he seleccionado los hijos de esas variedades, ya se entiende que estamos en una fase avanzada, más avanzada de mejora. No estamos en una fase inicial. ¿De acuerdo? Entonces, estos son ejemplos de proyectos que serían financiables. Son financiables desde ideas de la etapa cero, es decir, nunca me he planteado un programa de mejora, creo que esto me viene largo, no sé siquiera si tendría un valor de mercado. Bueno, propóntelo, desarrolla la idea y haz un estudio de mercado. Comprueba si tendría un valor de mercado tu idea, esa variedad que reúne, por ejemplo, tolerancia a caliza, porque hay sitios de mucha caliza donde hay variedad, las variedades tradicionales están teniendo problemas. ¿En qué punto está? ¿En hacer un estudio de mercado serio? De acuerdo. ¿Quieres ir más allá? ¿Tienes ya propuestas de variedades que quieres ver cómo se comportan ante ese estrés? ¿Y quieres hacer un ensayo en campo comparando esas variedades? También es actividad financiable. Que vas por el tema de los aceites y piensas que aceites con unas variedades con un determinado perfil en los aceites tendrían un mercado en determinados lugares y quieres comprobarlo, propon cata de aceites o otras actividades. No queremos encorsetar a estas actividades. Esa actividad también es financiable. Que somos ya empresas que hemos iniciado el programa de mejora, en el sentido, yo ya sé qué variedades quiero cruzar, ahora quiero cruzarlas y germinar. Es financiable. Que ya voy más adelante, ya he hecho los cruzamientos, tengo las plantas, pero necesito una ayuda para plantarlas en campo y hacer una evaluación y selección. También es financiable esa actividad. ¿De acuerdo? Serían las distintas etapas de ese programa inicial de mejora en las que queremos que las empresas se empiecen a mover, que las empresas empiecen a pensar. ¿De acuerdo? No hay ningún compromiso de ejecución del programa de mejora más allá de la actividad que se propone. O sea, si decimos queremos desarrollar una variedad tolerante a la salinidad. En este proyecto, el aplicante, la persona que lo solicita, no se compromete a desarrollar una variedad tolerante a salinidad. Sabemos que eso es un proceso largo y lo que sí se compromete es a la actividad de validación que propone. Por ejemplo, quiero comparar en un campo con alto contenido en sal 5 variedades y evaluarlas. Entonces, la actividad de validación que sí tiene que hacer es la plantación de esas variedades en ese campo, en esa parcela, con esas condiciones de suelo. ¿De acuerdo? Esa sería la actividad que hay que cumplir. ¿Que quiere hacer un estudio de mercado? Hay que presentar el estudio de mercado. Esa sería la actividad de validación que hay que cumplir dentro del proyecto para justificar el pago del proyecto, que son 10.000 euros por proyecto. Una empresa puede participar con más de un proyecto. ¿De acuerdo? Hasta 3 proyectos puede presentar una empresa. ¿De acuerdo? Entonces, la idea fundamental de estos proyectos es que las empresas privadas empiecen a pensar en la mejora del olivo, empiecen a pensar que es algo que existe y en lo que pueden dar sus primeros pasos, ¿de acuerdo? Entonces, las empresas no se van a comprometer en la obtención de esa variedad, se van a comprometer en esa actividad de validación que hayan propuesto, que es ejecutable en el plazo de 1 año desde la concesión, que es lo que dura el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces,
Sabemos que en un año y con 10.000 euros no podemos pedir mucho, pero sí podemos pedir pequeñas actividades que hagan que las empresas privadas se planteen que, primero, que la mejora existe y luego que es una idea de negocio. Y es una idea de negocio que va a ser muy importante, sobre todo en los próximos años. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya me he adelantado. Al final del proyecto habría que presentar una memoria, un entregable, en el que lo que tenemos que hacer es una pequeña memoria de las actividades y validar que hemos llevado a cabo esas actividades que hemos planteado en el proyecto. Simplemente no nos comprometemos a la puesta en marcha en el futuro de esa variedad, de esa idea que hemos tenido. Eso el tiempo lo dirá. Pero sí queremos que se pongan las primeras piedras, se den los primeros pasos en esos programas de mejora. Por lo menos que la empresa privada empiece a plantearse hacer mejora de olivo. Y si se pone en marcha, pues mejor que mejor. Esa es la idea. Y por mi parte, nuestra parte ya hemos terminado. Ahora Nathalie Chevier de CTA. Un momento, que sí, Mireia sí. quería hacer una intervención pequeña. Sí. Para los que están online, les vamos a enviar un cuestionario que también estamos entregando acá en la sala para que completen relacionado a mejora genética. Ahora les vamos a mandar el enlace por chat y es un cuestionario muy cortito y que nos va a servir mucho para el proyecto. Así que se lo agradecemos. Bueno, pues os voy a explicar un poquito más los detalles operativos de la convocatoria. Me tengo que sentar. Se va a escuchar, sí. Aquí, ¿no? Sí. Conchi ha adelantado ya muchas cosas, pero es bueno quizás que las repasemos para que os quede claro. Bueno, como dijo Conchi, la idea de la convocatoria es que sea una herramienta para que las empresas, las pymes, se puedan beneficiar de esos recursos genéticos que el proyecto va a poner a disposición de todos. Entonces, la convocatoria la hemos diseñado nosotros pensando en los beneficiarios de lo mismo, que son las pymes. Por eso hemos hecho una convocatoria en la cual pues, los proyectos que vamos a financiar son de corta duración, porque sabemos que las pymes necesitan obtener resultados rápidos para poder ir al mercado. Se basa también en temáticas que obviamente son de interés comercial, porque es lo que le interesa a la empresa, donde la empresa pues, podrán contar con colaboraciones, por si no dispone de todos los recursos, la capacidad interna para poder llevar a cabo los proyectos. Y también pues, lo que hemos intentado hacer es un procedimiento que sea ágil, fácil de solicitar y que la empresa pueda tener, sobre todo, pues un punto de contacto, que no sea simplemente una pantalla o un documento, pero que haya persona detrás para poder consultar cualquier duda. Así hemos diseñado esa convocatoria que va destinada a las pymes. ¿Cuáles son las pymes que pueden solicitar esa ayuda? Pues cualquier pyme que esté establecida legalmente en uno de los países de la Unión Europea. Y también en países asociados o terceros del H2020. Pongo esos países son para, por ejemplo, Marruecos, Turquía y Argelia, que también tienen olivar. El beneficiario de la ayuda es la pyme que solicita, ¿vale? El dinero va a ir a la pyme que solicita, a nadie más. Y la pyme, en su proyecto, a la hora de solicitarlo, puede contar con colaboradores. Su contratista puede subcontratar al centro de investigación, a banco de hemoplasma, a proveedor tecnológico, a grandes empresas. Y también pues, puede contar con entidades que sean a su vez socias del proyecto Gen for Olive. Si es el caso, si queréis trabajar en ese proyecto con la Universidad de Córdoba, lo podéis hacer, pero la Universidad de Córdoba no puede tener presupuesto en el proyecto, ¿vale? Lo tendrá que hacer sin presupuesto. ¿Qué vamos a financiar? Pues Conchi lo ha explicado muy bien. Recordar, vamos a financiar una actividad que va a ser diseñar un plan de mejora y explicar el porqué de este plan de mejora y acompañado con una actividad de validación de corto plazo para poder demostrar que ese futuro plan de mejora es viable, es factible. Y claro, dentro de un marco temático que son las líneas de trabajo que ha explicado Freddy antes, ¿no? El efecto del cambio climático, el impacto de plagas, el desarrollo de variedades intensivas, de variedades de alta calidad y también para mejorar el rendimiento agronómico. Entonces, esas son las actividades que se van a financiar con ese proyecto y os vamos a exigir para los proyectos seleccionados que van a recibir la financiación que nos justifique lo que han realizado con 2 entregables.
Por un lado, el plan de mejora en sí, o sea, ese diseño, ese famoso diseño, esa explicación del plan de mejora, y después los resultados de la actividad de validación que tendréis que poner en marcha para demostrar la viabilidad del plan. Pues no voy a insistir en el alcance de las actividades porque creo que ha sido muy ilustrativo lo que ha explicado Conchi y lo tendréis además en PowerPoint, y me voy a ir a todos los temas más operativos. Entonces, la cuantía que vamos a subvencionar es 10.000 euros por proyecto. Es lo que se llama un lump sum, ¿vale? Es un importe fijo. Significa que a la hora de hacer la solicitud del proyecto a través de nuestra plataforma, tenéis que solicitar o presentar un presupuesto de 10.000 euros. Ni un euro más, ni un euro menos. Si no, no lo podemos financiar, ¿vale? Es por regla de la Comisión Europea. Los proyectos tienen que tener un año de duración. Puede ser menos, pero no puede ser más. Yo creo que menos es complicado porque, bueno, para poder tener una validez técnica, pero, bueno, eso es el límite. Y después que sepáis que la pyme que va a ser seleccionada, que va a recibir ese importe, pues tendrá que firmar un contrato de subvención con el consorcio Gen for Olive, ¿vale? O sea, estaremos atados por contrato. Tenemos previsto financiar en total 25 proyectos, ¿vale? Es el presupuesto que tenemos, es decir, que es competitiva la convocatoria. Como dijo Conchi, cada pyme puede presentar de 1 a 3 proyectos, ¿vale? Podéis presentar hasta 3 proyectos, pero siempre y cuando el objeto de cada proyecto sea distinto, obviamente. Hay otra limitación que nos fija la Comisión Europea, es que una misma pyme, sumando lo que puede recibir de la primera convocatoria del año pasado y de esta convocatoria, no podría obtener más de 60.000 euros, ¿vale? Eso es una limitación importante. Es decir, si habéis presentado y tenéis una financiación a través de la primera convocatoria de Gen for Olive, por ejemplo, de 50.000 euros, pues en esta segunda convocatoria podríais solicitar un proyecto de 10.000 euros, no más, ¿vale? Porque no podéis sumar más de 60.000 euros en total. Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Después, pues antes de explicar un poquito los criterios de evaluación, porque tendremos que evaluar esas solicitudes, dado que es en un régimen de concurrencia competitiva, vamos a valorar muy bien el hecho de que en vuestro proyecto las pymes fraguéis una colaboración con un banco de hemoplasma, para poder efectivamente demostrarnos que vais a utilizar unos recursos genéticos que ya están disponibles o que vais a colaborar con un socio de la propia Gen for Olive. Es importante o será bien valorada la colaboración. Pero también recuerdo, una vez más, que si bien queréis colaborar con socios de Gen for Olive, no puede ser bajo el formato de subcontratación, porque los socios de Gen for Olive no pueden recibir financiación, ¿vale? En ese proyecto. Entonces, los socios de Gen for Olive pueden colaborar con vosotros, pero sin presupuesto. ¿Qué gastos son elegibles? O sea, ¿qué gastos podemos tener en cuenta y qué gastos tenéis que tener en cuenta vosotros a la hora de elaborar el presupuesto que queréis presentar en esa convocatoria? Pues los gastos de personal, el personal vuestro que va a participar en el proyecto. Otro tipo de gasto directo, pues tipo fungible, materiales para hacer los ensayos, los gastos de viajes, si tenéis que hacer reuniones de coordinación, gastos indirectos, pues lo típico de alquiler de oficina, etcétera, en su parte proporcional, ¿no? Para la ejecución del proyecto, y gastos de subcontratación también. Todos esos gastos son incentivables, elegibles. Ahora, algunos criterios muy importantes que son lo que definimos nosotros como los criterios de elegibilidad. Vuestro proyecto tiene que cumplir con esos criterios para que lo podamos evaluar al menos, ¿vale? Entonces, como recuerdo, el solicitante tiene que ser una pyme, no puede ser una gran empresa, no puede ser una comunidad de bienes, tiene que ser una pyme. Y además, esa pyme tiene que estar legalmente constituida en uno de los 27 países de la Unión Europea o países asociados terceros del programa Horizonte 2020. Después, la solicitud que vais a preparar y subir a la plataforma de solicitud tiene que ser en inglés. ¿Vale? En español no, porque no la podremos evaluar. Como se van a evaluar por parte de evaluadores externos que proceden de una base de datos de la Comisión Europea, pues todo tiene que ser en el mismo idioma, en inglés. Y esa solicitud la tendréis que entregar antes del 25 de enero del 2023, antes de las 5. Lo que llegue a las 5 y 1, pues no lo podemos evaluar.
¿vale? Es importante respetar ese criterio. Después voy a explicar un poquito más de qué se compone la solicitud, ¿no? Pero hay una memoria técnica, como ha explicado Conchi, tendréis que subir una memoria técnica para explicar vuestro proyecto. Pues esa memoria técnica tiene que tener 7 páginas, no más. Si tiene más, pues nosotros vamos a evaluar solo las 7 primeras páginas, ¿vale? Ahora, a nivel de cronograma, pues la convocatoria ya se lanzó el 20 de octubre, la semana pasada, y de hecho si entráis en la página web del proyecto de Gen Follow Live, podréis ver una pestaña específica relacionada a esa segunda convocatoria. Se cerrará, como he dicho, el 25 de enero de 2023 a las 5, hora de Bruselas. La evaluación la haremos desde el 25 de enero hasta el 25 de abril. Como he dicho, pues vamos a contar para cada proyecto tendremos 3 evaluadores de la Comisión Europea que irán repasando, evaluando vuestros proyectos según una serie de criterios que explicaré después. Esperemos que a partir del 25 de abril pues, podamos notificar a todos los que han participado si su propuesta ha sido seleccionada o no, con la idea de firmar los contratos entre las empresas seleccionadas y el consorcio Gen Follow Live para que los proyectos seleccionados puedan empezar a ejecutarse entre mayo y junio del 2023 y durante un año. Ahora, si vemos un poquito los criterios de evaluación de la propuesta para que sepáis cuáles son los aspectos importantes a resaltar en vuestra solicitud. Esos criterios lo hemos flexibilizado en relación a los criterios del año pasado, con la idea de que sea mucho más fácil para la empresa acceder a esa convocatoria. Hay 3 criterios principales, lo que se llama la excelencia de vuestro proyecto, explicar o ver que realmente es innovador. Después la implementación, qué plan de trabajo proponéis y si es coherente con el presupuesto que proponéis. Y después el impacto de vuestro proyecto, qué impacto puede tener en la propia empresa para empezar en el mercado. ¿Vale? Entonces, eso da lugar a una puntuación que es sobre 100 en total. Y seleccionaremos solo los proyectos que tengan al menos 50 puntos sobre 100. Con esas empresas y proyectos haremos un ranking y pues los primeros serán los que se verán financiados hasta agotamiento del presupuesto, que como los recuerdo es 250.000 euros, es decir, para 25 proyectos. Insisto en que es importante en esa solicitud pues, defender el aspecto colaborativo, porque es uno de los valores que queremos defender con el proyecto Gen Follow Live, y no dejar de lado tampoco el tema de la propiedad intelectual. Si vais a utilizar pues, material genético con un banco de hemoplasma, pues atar bien esos aspectos. En cuanto al pago, entonces para las empresas que van a ser seleccionadas, que van a recibir esa cuantía, pues de 10.000 euros, haremos un primer pago del 50% de la cuantía total, es decir, de 5.000 euros, un mes después de haber firmado el contrato de subvención. Y haremos el segundo pago, los otros 5.000 euros, cuando ya se termine el proyecto y se haya justificado. Es decir, una vez que la empresa haya entregado la memoria de justificación y la hayamos validado, ¿vale? El pago lo recibe la pyme solicitante. Si la pyme tiene subcontratista, pues le toca a ella proceder a los pagos a su subcontratista. Nosotros solo haremos pago unidireccional hacia la pyme solicitante y beneficiaria. ¿Cómo vais a tener que justificar la realización de la actividad? Pues os vamos a pedir principalmente pues toda una memoria técnica en la cual explicáis cómo va a ser el plan de mejora que estáis pensando implantar más adelante, y tendréis que también evidenciar y explicar las actividades de validación que habéis hecho, ¿vale? Aportar pues vídeos, fotos, gráfica, etcétera. En principio no vamos a pedir evidencia de los gastos realizados, ¿vale? A no ser que tengamos dudas o que alguna cosa no nos quede clara, pero en principio no habrá que aportar ni factura, ni nómina, ni nada de esto. Bien, pues toda la documentación está disponible en la web y el documento clave se llama Guía del Solicitante, está en inglés. Entonces, si tenéis cualquier duda,
tenéis a vuestra disposición los 4 correos electrónicos que tenéis en pantalla, el genérico y el mío y la de mis compañeras, ¿vale? Para cualquier duda, nosotras estamos ahí para daros explicaciones y haceros accesible esa convocatoria. Después, pues simplemente indicaros que en la misma web del proyecto tenéis un enlace específico para acceder a la plataforma desde donde se hace la solicitud. En esa solicitud, en esa plataforma, tenéis que registrar una serie de información relacionada con la PYME, con la empresa solicitante. Tenéis que aportar después una memoria de 7 páginas donde explicáis pues, el proyecto y después tenéis que rellenar una serie de declaraciones para asegurarnos de que el solicitante es una PYME, porque eso es un requerimiento importante de la Comisión Europea. Verificar que el solicitante es una PYME y cumple con la definición de PYME. Entonces, la plataforma se parece a lo que veis en pantalla aquí. Una serie de campos que tenéis que rellenar, es bastante fácil e intuitivo. Y aquí tenéis la memoria también, la memoria técnica que tenéis que rellenar, que son pues 7 páginas donde tenéis que explicar un poco pues, la actividad que vais a hacer, plan de trabajo, el cronograma, las personas que van a participar. Vale, pues con eso ya termino y quería dejar la palabra a Sonsoles Jiménez de Alberizas. Alberizas es una empresa que tiene un proyecto financiado a través de la primera convocatoria Gen for Olive y pues nos gustaría que os comentase Sonsoles un poquito cuál ha sido su experiencia con nosotros. No sé si nos escuchas, Sonsoles. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por invitarme. La verdad es que es una convocatoria que a pesar de, bueno, de ciertos prejuicios con los que mira uno los proyectos europeos, a veces por lo farragoso a nivel administrativo o el dolor de cabeza para estudiarte las convocatorias o incluso presentarlas, la verdad es que vino en un momento, estuve en una presentación como vosotros estáis hoy y bueno, de ahí pues la verdad al entender cómo se tramitaba y coincidir en un momento en el que estaba buscando soluciones para el campo y también en cierta manera si podía pues establecer un modelo que pudiera aportar al cambio en nuestro sector agrícola o bueno, en mi caso pues en Jaén, que es donde tenemos la finca. Entonces, pues bueno, en nuestro caso se nos proponía resolver o proponer iniciativas innovadoras para tratar de minorar o contener o resolver los diferentes retos a los que nos enfrentamos, desde la parte agronómica o temas de sequía, de productividad, incluso de comercialización y acceso a mercado. Entonces, en ese sentido, nosotros habíamos estado investigando y hemos estado compilando, buscando soluciones naturales, alineadas con la naturaleza, con el entorno, con el ecosistema y sobre todo con el sentido común y prácticas que ya antes existían, pues tratamos de proponer, más allá porque nuestra convocatoria era desde el punto de vista de la genética o desde el punto de vista de la tecnología o una mezcla de ambas. Entonces nos parecía que muchas veces para resolver problemas o atajarlos es empezar por lo básico y en este caso también contando con el perfil de los socios de Gen for Olive, pues bueno, miel sobre hojuelas porque nos permitiría también ir más rápido en la consecución de esos resultados y la identificación de esos genotipos, ¿no?, que formaban parte de nuestra propuesta. Es decir, nosotros propusimos de las 2.000 variedades, de más de 2.000 variedades que existen de olivos en el mundo, solo realmente a nivel mundial se explotan el 10% y si no me equivoco en España estamos incluso como en un 3%. Entonces, a nivel, de esas variedades, el estudio de esas variedades, sobre todo de variedades que eran autóctonas alrededor de la península ibérica, podríamos obtener resultados que pudieran, por ejemplo, proponer mejoras en cuanto al estrés hídrico que están sufriendo nuestros campos, al tema de plagas, a enfermedades, de la propia productividad, de la cantidad de producción, incluso de la diversidad en cuanto a matices que podemos conseguir de los aceites. En ese sentido, Oleodiversity, que es el proyecto que nosotros presentamos, pues precisamente se basa en eso, en el estudio, compilación
de todas las variedades existentes, principalmente poniendo el foco, también proponiendo, o sea, de esa selección, proponer variedades autóctonas o locales que pudieran hacer frente a diferentes retos para también, bueno, pues en este sentido, para el agricultor, pues tener alternativas en cuanto a la planificación o planteamiento, ¿no?, con respecto a sus problemas, su utilización, disponer o incluso hacer un análisis o testear esas variedades que más nos hubieran gustado. Por eso también planteamos la creación de un jardín de variedades, pero basadas en este análisis. Y luego también pues, poder contribuir o trabajar con el banco de gemoplasma para ponerlas a disposición y luego pues, poder replicarlas, ¿no?, para que estuvieran, porque obviamente ahora mismo también tenemos el problema de esa disponibilidad, ¿no? La mayoría de los viveros tiene las variedades habituales y poco más. Hay mucho más, en detalle más, pero tampoco quiero robar mucho tiempo y supongo que lleváis unas horas, pero por supuesto mi contacto está a disposición y preguntas o mayor interés sobre el proyecto, con mucho gusto, de manera individual, lo podría atender o comentar o desarrollar. Hola. No sé si es muy rápido, ¿queréis que cuente algo más? No, estaba silenciada, que muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta en la sala relacionada a esto. Tenemos una en el chat. Sí, o lo pongo en el chat o sentiros libres de compartirlo, ¿vale? Con muchísimo gusto. Además, bueno, si hay compañeros y demás, cuantos más seamos en este proceso del sentido común y de trabajar por lo nuestro y facilitar un cambio, sobre todo para atraer también a gente nueva a la agricultura y hacerlo de otra manera, ¿no? En vez de aumentar en exportaciones, que seamos líderes realmente, ¿no? Y podamos influenciar pues, sobre precios y bueno, lleguemos un poco más lejos también en ese conocimiento de este producto tan maravilloso que tenemos, ¿no? Estos productos, porque no solo aceite de oliva, no, yo es que lo mío es aceite. Mira, Sonsoles, ahí hay una pregunta de José María, que pregunta cuál es la web de Alberiza y Vale. cuál es su actividad principal. Vale, Alberizas es un contenedor de proyectos que a mí me apasionan, ¿vale? Es una empresa que desarrolla también proyectos agronómicos alrededor del mundo, proyectos internacionales con un grupo de especialistas amigos y gestiona fincas. En este caso, de la que hablo y donde se va, es una familiar que, bueno, pues también la estoy utilizando de experimentación para crear un modelo que sirva para las personas o los jóvenes agricultores del entorno, ¿no? Eso lo hago porque a mí me gusta, yo soy así y bueno, si tengo ese acceso igual que a canales de comercialización, pues ¿por qué no? De construir las cadenas de valor, explicarlas y ver, bueno, para que cada uno elija en qué posicionamiento quiere estar, ¿vale? La página web de Alberiza es alberizas.com, está en remodelación, no está la sección agronómica, pero por eso mismo, ¿no? Casi este programa me está obligando también a hacerlo porque a mí me gustaba con mi proyecto dejarlo un poco con la publicidad o con el necesaria, pero enfocada en cada uno de los segmentos que toca. Agroalimentariamente, muchos, ¿vale? Agroalimentariamente hablando, muchos, ¿vale? Pero si no hay contacto, le paso referencias de proyectos y de países y de actuaciones que hacemos. Genial. Ahí dijo que gracias. Y después, bueno, hay una pregunta más relacionada con los requisitos de la convocatoria, que si una fundación privada sin ánimo de lucro se puede considerar como una pyme, y que, bueno, tienen varias ideas de proyecto. Pues lo siento mucho, pero en principio no, porque una fundación no es sociedad mercantil normalmente. Entonces, a pesar de que pueda tener un tamaño que le haga parecerse a una pyme, pues no puede ser solicitante una fundación, ¿vale? Tiene que ser una sociedad mercantil. ¿Alguna pregunta aquí? Sí, En la cualquier sala pregunta. creo que... ¿Alguna pregunta sobre la convocatoria? Ya que estamos aquí. Bueno, creo que fue muy clara toda la explicación, así que de todas formas, como dijo Natalie perdón, hay otra pregunta.
Dice Juan, en el caso de que el proyecto se desarrolle en colaboración con la UCO, ¿se podría aplicar a esta segunda convocatoria? Tiene que aplicar una empresa, ¿vale? Y la UCO puede colaborar. Tendríamos que ver qué grupo de investigación o qué centro colabora para saber si podría ser beneficiario o no de la ayuda, la UCO, ¿vale? Porque si son un grupo de investigación, un departamento que es a su vez socio del proyecto Gen for All, no puede recibir financiación, puede colaborar, pero sin financiación. Bueno, Está grabada la presentación. sí. De todas formas, la presentación va a quedar grabada y la vamos a colgar en las redes, en el YouTube del proyecto de Gen for Olive, lo pueden buscar así. Y bueno, Juan acaba de responder a tu pregunta, dice que en nuestro caso somos una empresa privada. Perfecto. Así que genial. Y bueno, de todas formas, tienen el contacto de Nathalie y del proyecto para hacer cualquier consulta. La página web también, genforoli.eu, que creo que sí, bueno, está también en el chat, así que bueno, eso, que los animamos a que presenten convocatorias, que presenten proyectos. ¿Vale? Bueno, Sonsoles, muchas gracias por tu participación. Con mucho Y gusto. que siga todo bien el proyecto. Sí, os invitaré a ver el jardín, que espero que en breve o Sí, empecemos a poner los primeros arbolitos. genial. Buen día. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.